Y Jesús pudo rezar con el Salmo 7. En ti, Señor, me refugio. En el Padre Jesús se refugió. Y el Padre, cuando Jesús le pidió que le quitara ese cáliz, el Padre no se lo quitó, pero el Padre no dejó de ser su refugio. Hermano, tú que sufres, tú que te duele todo esto que está pasando, y no solo te duele, sino que también lo estás padeciendo. Hablo para aquellos que están infectados de este virus. Ten tu confianza en el Señor, ten tu refugio en el Señor y ten la seguridad que con ayuda de Dios tú vas a salir adelante. Tú vas a salir vencedor. Y todo lo malo que podamos experimentar aquí en la tierra, que nos sirva para poder confiar más en el Señor. Y poder decir como el salmista, mi fuerza y mi poder es el Señor. Como ahora también hemos proclamado con el Salmo 7, en ti, Señor, me refugio. Pero lo que sí les digo, hermanos que están infectados, pídanle al Señor perdón de sus pecados, hagan su acto de contrición perfecta, duélanse de haberle fallado al Señor, ofrezcan ese sacrificio, esa incapacidad de poder respirar, esa incomprensión que uno puede experimentar y decir, ¿por qué a mí no me atienden? ¿Acaso soy perro? No es que no te atiendan, hermano, lo que sucede es que no hay que darte, porque el virus no es algo vivo que puedas reprender con un antibiótico. Es porque realmente por el momento no se ha encontrado el camino para poder destruir ese virus. El único camino es estar guardaditos en casa. Y entonces, si yo, ¿por qué recibí ese virus? Bueno, lo mismo cuando le preguntaron, ¿por qué, Señor? ¿Quién pecó para que esta persona naciera ciega? Y el Señor respondió, nadie. Esto es para que Dios reciba toda su gloria y su honra. ¿Y cómo va a recibir gloria Dios? Haciendo que la persona que padece reconozca su pecado y le pida al Señor perdón y que tenga en adelante una vida diferente, una vida llegada a Dios. Cuando estamos con salud a veces ni nos acordamos de Dios. Hoy que estamos enfermos, sí, se nos es más accesible el poder invocarle al Señor, el poder ayudarle al Señor. Y lo que les digo, hermanos, en nombre de Dios, nunca desconfíen en Dios. Dios siempre les va a escuchar. El enemigo de su salvación, el Satanás, le va a decir siempre, Dios no te oye porque vos estuviste haciendo esto, lo otro, fuiste pecador, has hecho tantas cosas malas. Sí, pero si tú ya hiciste tu acto de contrición perfecta, es decir, le pediste perdón al Señor de todo corazón, examinaste todo lo malo que hiciste en el pasado, sacaste una lista de todo lo malo que hiciste en el pasado, te dolió haberle fallado al Señor, le pediste perdón de corazón, has hecho la promesa de poder confesarte cuanto antes, cuando tengas la oportunidad de encontrarte con un sacerdote, para que después el sacerdote te dé la penitencia respectiva. Y desde ese momento, hermano, que usted hace su acto de contrición perfecta, Dios le perdona. Y desde el momento en que Dios le perdona, el Satanás no tiene que cobrarte nada. El Satanás no tiene que decirte, no tiene nada que reclamarte, porque toda tu deuda ha sido ya pagada por nuestro Señor en la cruz. Porque tú con ese acto de contrición perfecta, tú has hecho propia aquella redención que Jesús nos ganó desde la cruz. A Dios le costó morir en la cruz. Jesús, acuérdate lo que celebrábamos el pasado 25, la anunciación del Señor, donde confesamos que Jesús es verdadero hombre, donde confesamos que Jesús es verdadero Dios. Y el hecho de que Jesús se haya hecho verdadero hombre no significa que a Jesús no le dolía, no significa que el cuerpo de Jesús era como una silueta. El cuerpo de Jesús es un cuerpo humano, verdadero hombre. La única diferencia es que en Jesús no había ningún pecado. Esa es la única diferencia. Pero el cuerpo de Jesús tenía hambre, tenía sed, le dolía y llegaban enfermedades.
Y Él quiso ofrecer ese sacrificio para la remisión de nuestros pecados. Tampoco les voy a dar la seguridad, queridos hermanos que están infectados por el virus. Tampoco yo puedo mentirles y decirles, miren, no van a morir. Porque si Dios tiene determinado que ustedes se van a morir en un día cercano, ¿eso qué significa? Que ustedes ese día van a morir. Y puede ser de que no mueran de ese virus, puede ser que mueran de otra realidad. Uno para morir, pues ustedes saben, puede morir de tantas circunstancias, de tantas cosas. Por lo cual, tener un virus como el COVID no significa que de eso van a morir. Por lo tanto, ustedes luchen, pero luchen en gracia de Dios. Luchen con la fuerza de Dios, confíen en Dios. ¿Y en qué van a apoyarse si ustedes, alguien me puede decir, Padre, pero ¿cómo me voy a apoyar en Dios si yo he sido malo? He hecho tantas cosas feas, sí, pero todo lo malo que has hecho, pídele perdón, haz tu acto de contrición perfecto y Dios te perdona. De manera que cuando has hecho tu acto de contrición perfecto y has hecho el propósito firme de confesarte cuando veas a un sacerdote, Dios te ha perdonado. Y si tú mueres así, vas al cielo. Porque la contrición perfecta me obtiene el perdón de Dios. Así pues, hermanos, confiemos en el Señor, como dice el Salmo 7. En ti, Señor, me refugio. En ti, Señor, me refugio. En el Evangelio, ¿acaso de Galilea va a venir el Mesías? Nos encontramos ante la actitud de aquellos fariseos que no quisieron ver en Jesús a su Salvador. Hermano, lo de aquel tiempo es lo mismo de este tiempo. Hay tanta gente que no quiere reconocer que Dios es nuestra única salida. Hay quienes que todavía quieren vivir con su sola fuerza o con su sola protección. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos de más oración. Necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Y en virtud de esto que estamos viviendo, emprender una nueva vida. Emprender una nueva vida. Acuérdense de aquello que nos dice el Evangelio. Pusimos cantos tristes y no lloraron. Ahora estamos en esos cantos tristes como para reconocer que hemos sido pecadores y que ahora clamamos al Señor misericordia, que ahora clamamos al Señor que nos ayude en este momento, pero que a partir de ahora vamos a llevar una vida diferente. Entonces, Padre, usted nos está diciendo de que Dios nos está castigando. No, hermano, pero Dios se vale de los males incluso para hacer bienes, y el mayor bien que nosotros podamos tener aquí en la tierra no es tener ausencia de virus. El mayor bien que tenemos aquí en la tierra es tener comunión con Dios, tener gracia de Dios. Y a veces cuando no estamos enfermos, no tenemos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nos vale todo. Hay gente que ya perdió su fe, hay gente que ya ni va a la iglesia, hay gente que se burla de la iglesia, porque los que integramos la iglesia católica somos pecadores, pero la iglesia en sí es santa, y eso es motivo de burla de aquellos que han dejado de creer en Dios. Hermanos, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que quiere lo mejor para tu vida, pero también debes cambiar de actitud y no tener como la actitud de estos fariseos que no querían entender. Cuando dice que mandaron a apresar a Jesús, dice que cuando llegaron los guardias y no llevaban a Jesús, le preguntaron los fariseos, ¿por qué no lo han traído? Y ellos respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre. ¿Qué aprendemos de esto, hermano? Para poder creer en Jesús necesitamos escucharle. Y tú no vas a escucharle sino a través de la Biblia. Lee la Biblia. Hoy tienes oportunidad de leer la Biblia. Lee la Biblia.
una vez más, escucha lo más íntimo de tu ser, lee la Sagrada Escritura. Allí vas a encontrar lo que necesita tu interior. Allí vas a descargar todas tus preocupaciones. Lee la Biblia y te darás cuenta de lo maravilloso que es el Señor, y vas a poder decir quizá como estos soldados: nadie ha hablado como ese hombre. Y entonces los fariseos, aún viendo el testimonio de aquellos soldados, los fariseos se opusieron y dijeron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? Como decía el Papa Francisco en la mañana, aquí está en vivo el clericalismo. Y Nicodemo dice la palabra, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y era fariseo, le dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Hermanos, a veces el ser humano, a veces el hombre, con tal de no perder, con tal de no dar el brazo a torcer, como dicen, con tal de no perder ante dos discusiones, aunque esté viendo la verdad, se obstina en lo falso. Aunque sea tan explícito, pero se obstinan y dicen: no, es que esto es negro, es que esto es negro. No es negro, es gris. Sí, pero no, es que esto es negro. No es negro, es gris. Pero no lo alcanzan a ver. Sí lo ven, pero no quieren aceptar. ¿Por qué no quieren aceptar? Porque no quieren decir que han perdido. Hermanos, la mayor pérdida es quedarse en el error. La mayor pérdida que uno puede tener es quedarse en el error. Reconocer que me equivoqué, eso no es pérdida. Eso es ganancia, porque es salir de la oscuridad, salir de las tinieblas a la luz. Reconocer que me equivoqué. Lastimosamente eso es lo que más nos cuesta, y a veces preferimos mejor quedarnos como los fariseos. Y cuando Nicodemo le dice: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Y ellos replicaron: ¿tú también eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y siguen obstinados. Y continuaron así y no quisieron ver la luz. Ojalá, hermanos, que estas circunstancias que estamos viviendo de incomodidad en los hogares, bueno, no en todos, pero sí en una gran mayoría, ojalá que esto les permita encontrarse con Dios. De lo contrario, vamos a tener algún parecido, no sé qué dicen ustedes, pero podríamos tener un parecido con estos fariseos, que por más que Dios intentó hacernos reconocer, no quisimos entender y quisimos mantenernos en nuestros caprichos personales. Cedamos. Dios no quiere que nosotros suframos, y tampoco Dios no nos llama de la libertad a la esclavitud. Es lo contrario. Dios te llama de la oscuridad a la luz. Dios te llama para que salgas del error a la verdad. Dios te llama para que tú puedas ser auténticamente feliz y no en apariencia. La Virgen Santísima te permita, con su intercesión en estos días, saber entrar en diálogo con Dios, para que puedas decir como aquellos guardias: jamás hombre alguno ha hablado de esta manera. Que así sea.